Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Espero les guste y se suscriban. En el tutorial de hoy vamos a tejer con ganchillo paso a paso este lindo overol, mameluco o pelele para niños y niñas de aproximadamente 0 a 3 meses. Está súper fácil de tejer, lo hice con un punto fantasía precioso y fácil de tejer también. Así es que espero que les guste. Ahora, el que vamos a tejer en el paso a paso es para 0 a 3 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 24 meses. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar información de cómo fácilmente lo pueden tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, para tejer este lindo pelele o mameluco, esta es la lana que yo usé. Este es en otro color, pero es la misma lana de la misma marca. Es una lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora, para el tamaño de 0 a 3 meses, yo usé un total de 200 gramos. Van a necesitar más o menos dependiendo del tamaño que ustedes tejen. También van a necesitar 6 botones de 14 milímetros, pero también pueden usar de 13 o de 15 milímetros. Pues bueno, espero les guste y sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Y recuerden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Bueno, antes de empezar les quiero decir de que el tutorial que van a ver a continuación para la parte de arriba del mameluco es de un tutorial de un suétercito que ya tengo en el canal. Si quieren ver ese tutorial, en la caja de información les voy a dejar el link. También tiene un pantaloncito y es también para 0 a 3 meses. Si ustedes prefieren tejerlo en 2 piezas, ya tengo el tutorial del suétercito y del pantaloncito. Así es que asegúrense de ver ahí. Nada más les quería hacer saber eso. El color que van a ver es en el color blanco, pero ya les mostré la lana que usé al inicio del video. Sin más que decir, comencemos. Para empezar voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora, al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para esta medida. Bueno, aquí para empezar lo primero que vamos a hacer es las cadenas. Tengo que hacer un total de 46 cadenas. Así es que aquí para empezar, miren, vamos a hacer las cadenas de esta manera. Muchas de ustedes me preguntan cómo se hace una cadena. Así es que nada más enrollamos el gancho, jalamos lazada y la pasamos por la lazada que está en el gancho. Y así vamos a ir haciendo cadenas hasta tener un total de 46. Así es que yo voy a hacer eso y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la cadena, tengo un total de 46 cadenas. Esta cadena sin estirar está midiendo aproximadamente 9.25 pulgadas, que son aproximadamente 23.5 centímetros. Ahora, si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos, está bien, no pasa nada, continúen con la primera vuelta. Bueno, aquí para empezar y hacer la primera vuelta, en la cuarta cadena después del gancho, 1, 2, 3, 4. En esta cuarta cadena voy a empezar a hacer el punto. Este punto es una variación del punto espina de pescado. Así es que voy a cargar el gancho, meto el gancho en esta cuarta cadena, voy a jalar una lazada. Miren, aquí tengo 3 lazadas. Esta lazada la voy a pasar por la segunda. Luego voy a jalar una lazada y voy a quitar una lazada. Tengo 2 lazadas. Jalo otra lazada y cierro el punto. Otra vez más. Me voy a la siguiente cadena. Jalo una lazada. Tengo 3 lazadas. Esta lazada la voy a pasar por la segunda. Jalo una lazada y quito una. Jalo una lazada y quito 2. Este es el punto espina de pescado. Hay muchas variaciones de este punto. Así es que también creo que se le conoce como un punto alto extendido. Así es que aquí en la siguiente cadena voy a hacer lo mismo. Aquí voy a hacer un total de 6 de estos puntos. Bueno, voy a hacer 5. Estas 3 cadenas va a contar como el primer punto. Así es que vamos a tener 6. Este va a ser el primer delantero. Así es que aquí tengo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a hacer uno más. Y ahí está.
tengo 6 puntos incluyendo las 3 cadenas. Ahora vamos a hacer la primera esquina. Voy a hacer una cadena. Si quieren poner un marcador y marcar esta esquina, lo pueden hacer. Yo lo voy a hacer después. Y en la siguiente cadena voy a hacer un punto. Así es que cargo el gancho, jalo lazada, paso el gancho por esta segunda lazada, jalo lazada, quito una, jalo lazada, quito dos. Y ahí está la esquina. Ahora vamos a hacer los puntos para el hombro. Para el hombro voy a hacer un total de 10 puntos. Así es que aquí en la siguiente cadena voy a hacer el siguiente punto y así hasta tener 10. Si es que continúen, aquí ya tenemos 3. Nos vemos cuando ya tengamos los 10 puntos para mostrarles cómo vamos a hacer la segunda esquina. Terminé de hacer estos 10 puntos para la primera manga. Tengo 2, 4, 6, 8, 10. Ahora puse un marcador aquí marcando la primera esquina. Ahora para hacer la segunda esquina voy a hacer una cadena. Me voy a ir a la siguiente cadena y voy a hacer un punto de espina de pescado. Ahí está. Ahora vamos a marcar esta segunda esquina poniendo un marcador en el espacio de cadena. Ahora para la espalda vamos a hacer un total de 12 puntos. Ya tengo uno. En la siguiente cadena vamos a hacer el segundo y así voy a continuar hasta tener 12 puntos. Nos vemos cuando ya tengamos los 12 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos 12 puntos para la espalda. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ahora voy a hacer una cadena y en la siguiente cadena voy a hacer un punto. Ahora vamos a poner un marcador para marcar esta tercera esquina. Y ahora vamos a continuar y hacer los puntos para la segunda manga. Aquí para la segunda manga voy a hacer un total de 10. Ya tengo uno. En la siguiente cadena voy a hacer el siguiente punto y así hasta tener 10. Nos vemos luego cuando tengamos los 10 puntos para mostrarles cómo vamos a hacer la cuarta esquina. Terminé de hacer estos 10 puntos para la segunda manga. Para hacer la cuarta esquina vamos a hacer una cadena. Aquí tenemos 6 cadenas que nos han sobrado, así es que vamos a terminar haciendo estos últimos 6 puntos que son para el segundo delantero. Ahí está el primer punto. Vamos a poner un marcador marcando aquí la cuarta esquina y aquí nada más vamos a terminar de hacer estos últimos 6 puntos. Y ahí está, terminé de hacer los últimos 6 puntos. Ahora, al final de esta primera vuelta, tengo un total de 44 puntos. Cada uno de los delanteros tiene 6 puntos. Este primero aquí tiene las 3 cadenas al inicio que cuentan como el primer punto. Aquí está, 2, 4, 6. Ahora cada una de las mangas tiene un total de 10 y para la espalda tenemos 12. Así es que se hace un total de 44 puntos. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora estas 2 cadenas nunca van a contar. Los puntos que ustedes van a contar van a ser estos puntos espina de pescados que vamos a estar haciendo de aquí en adelante para el canesú. Así es que aquí miren, empezando encima del primer punto voy a hacer el primer punto espina de pescado y así voy a hacer uno en cada uno de los puntos hasta llegar a la primera esquina. Ahí está, tengo 2, 3, 4, 5, 6. Ahora tengo esta primera esquina, voy a retirar el marcador. En el espacio de cadena vamos a hacer 2 separados de una cadena. Así es que voy a hacer el primer punto, una cadena y otro más en este mismo espacio. Ahí está. Regresamos el marcador marcando esta esquina y ahora voy a continuar y hacer un punto por cada uno de estos 10 puntos. Cuando llegue aquí en la segunda esquina voy a hacer lo mismo que hice aquí. Así es que así vamos a continuar. Aquí van a trabajar 10 y van a hacer la segunda esquina. Van a trabajar 12 para la espalda. Van a hacer la tercera esquina. Van a trabajar 10 para la segunda manga y van a hacer la cuarta esquina. Y van a terminar aquí con estos últimos 6. Nos vemos aquí al final de esta segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso.
Estoy al final de esta segunda vuelta. Miren, aquí para terminar tengo las 3 cadenas. En la tercera cadena voy a meter el gancho y voy a hacer un punto. Y ahí está. Así terminó esta segunda vuelta con un total de 52 puntos. Cada uno de los delanteros tiene 7 puntos, cada una de las mangas tiene 12 y para la espalda tengo un total de 14 puntos. Ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Recuerden que las 2 cadenas nunca cuentan. Aquí voy a trabajar estos 7 puntos hasta llegar al espacio de cadena de la primera esquina. Así es que empezando encima del primer punto, voy a hacer el primer punto. Ahí está 1, 2, 7. Ahora voy a retirar el marcador y en este espacio de cadena que es la esquina voy a hacer un punto, una cadena y un punto, espina de pescado. Y aquí está la esquina. Ahora voy a continuar y hacer estos 12 puntos para la manga. Luego voy a hacer la segunda esquina. Después voy a hacer los 14 puntos para la espalda. Luego la tercera esquina. Después estos 12 puntos para la segunda manga. La cuarta esquina y después terminar aquí con estos últimos 7 puntos. Así es que continúen así. Nos vemos al final de esta tercera vuelta. Terminé de hacer esta tercera vuelta. Al final de esta tercera vuelta tengo un total de 60 puntos. Cada uno de los delanteros tiene 8 puntos. Cada una de las mangas tiene 14 puntos. Y para la espalda tengo 16 puntos. Así es que se hace un total de 60 puntos al final de esta tercera vuelta. Ahora para la vuelta número 4 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Aquí voy a trabajar estos 8 puntos. Si es que empezando encima del primer punto voy a hacer el primer punto y luego continúo hasta llegar a la primera esquina. Ocho. Ahí están los puntos del primer delantero. Voy a retirar el marcador y en el espacio de cadena de esta primera esquina voy a hacer el primer punto, una cadena y otro punto más. Regresamos al marcador, al espacio de cadena y ahora vamos a continuar y hacer los puntos para la manga. Aquí van a hacer un total de 14, luego van a hacer la segunda esquina, luego van a hacer un total de 16 puntos para la espalda, la tercera esquina, 14 puntos para la segunda manga, la cuarta esquina y terminar aquí con estos últimos 8 puntos. Y ahí está. Continúen, terminemos esta cuarta vuelta, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 4. Al final de esta vuelta tengo un total de 68 puntos. Cada uno de los delanteros tiene un total de 9 puntos. Cada una de las mangas tiene 16 y para la espalda tengo un total de 18. Así es que se hace un total de 68 puntos al final de la cuarta vuelta. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora aquí voy a trabajar un punto en cada uno de estos 9 que tengo para el primer delantero. Así es que empezando encima del primer punto, voy a hacer el primer punto. Aquí está, tengo 1. Nueve. Retiramos el marcador. En el espacio de cadena vamos a hacer 2 puntos. Aquí está 1, una cadena y el segundo. Ahí está. Así van a trabajar cada esquina. Van a continuar también y hacer los puntos para la manga. Aquí para la manga van a hacer un total de 16, luego van a hacer la segunda esquina, para la espalda van a hacer 18, luego la tercera esquina, para la segunda manga van a hacer 16, luego la cuarta esquina y terminar aquí con estos últimos 9 puntos. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta número 5.
Terminé de hacer la vuelta número 5. Al final de esta vuelta número 5 tengo 76 puntos. Cada uno de los delanteros tiene 10 puntos. Cada una de las mangas tengo 18 y en la espalda tengo 20 puntos. Se hace un total de 76 puntos al final de esta vuelta número 5. Ahora para la vuelta número 6 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora empezando encima del primer punto voy a hacer el primer punto para esta vuelta 6 y luego voy a continuar y hacer un punto hasta llegar al espacio de cadena de la primera esquina. Diez. Vamos a retirar el marcador y en el espacio de cadena vamos a hacer el primer punto, luego una cadena y otro punto más en este mismo espacio. Y aquí está la primera esquina de esta vuelta número 6. Ahora ustedes van a continuar y hacer un total de 18 puntos para esta primer manga, luego van a hacer la segunda esquina, después van a hacer 20 para la espalda y van a hacer la tercera esquina, 18 puntos para la segunda manga, la cuarta esquina y terminar aquí con estos últimos 10 puntos. Así es que continúen, terminemos esta vuelta número 6, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 6. Al final de esta vuelta tengo un total de 84 puntos. Cada uno de los delanteros tiene 11 puntos. Cada una de las mangas tiene 20 y para la espalda tengo un total de 22 puntos. Así es que se hace un total de 84 puntos al final de la vuelta número 6. Ahora vamos a hacer una vuelta más aquí para el canesú. Así es que para la vuelta número 7 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Aquí voy a trabajar un punto hasta llegar a la primera esquina, así es que empezando encima del primer punto voy a hacer el primer punto espina de pescado, tengo 1, once. Vamos a retirar el marcador marcando la primera esquina y en esta esquina hacemos 2 puntos separados de una cadena. Está el primero, una cadena y este es el segundo y ahí está. Regresamos el marcador y luego vamos a continuar y hacer los puntos para la manga. Aquí van a ser un total de 20 puntos, luego van a hacer la segunda esquina, para la espalda van a ser 22, luego la tercera esquina, para la segunda manga van a ser 20, luego la cuarta esquina y terminar aquí con estos últimos 11 puntos. Así es que continúen, nos vemos al final de esta vuelta número 7. Ok, terminé de hacer la vuelta número 7. Al final de esta vuelta tengo un total de 92 puntos. Cada uno de los delanteros tiene 12 puntos, cada una de las mangas tiene 22 y para la espalda tengo 24 puntos. Esta vuelta, la número 7, la hicimos al lado derecho. Entonces es que aquí para continuar y hacer la vuelta número 8, aquí vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Aquí vamos a cambiar el punto, miren. Encima de este primer punto voy a hacer un punto alto. Ahora me voy a saltar el siguiente punto y encima del siguiente, que es el tercer punto si contamos desde el inicio, aquí voy a hacer un punto V. Cada uno de los puntos V va a consistir de un punto alto, una cadena, un punto alto. Ahí está, me salto un punto y en el siguiente otro punto V. Me salto un punto y en el siguiente un punto V. Me salto un punto y en el siguiente punto V. Me salto un punto y en el siguiente un punto V.
Ahí está. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos B para este delantero. Ahora tengo la primera esquina. Aquí me olvidé poner marcadores, pero ustedes ya tienen un marcador ahí. En el espacio de cadena de esta primera esquina vamos a hacer un punto B también. Ahí está. Ahora vamos a continuar para las mangas y vamos a seguir la misma secuencia. Miren, aquí me voy a saltar este primer punto y en el siguiente voy a hacer un punto B. Y así voy a ir saltándome un punto y en el siguiente un punto B hasta llegar a la siguiente esquina. Nos vemos aquí. Terminé de hacer estos puntos B para la manga. Miren, aquí tengo el punto de esquina, el punto B, luego tengo 2, 4, 6, 8, 9 puntos B. Aquí al final me hacen falta 2 puntos. Me voy a saltar estos 2 puntos y me voy a ir en la segunda esquina y voy a hacer el punto B. Aquí estamos haciendo un pequeño ajuste. Así es que ahí está. Tengo 9 puntos B más un punto B en la primera esquina y un punto B en la segunda esquina que acabamos de hacer. Ahora para la espalda vamos a hacer también lo mismo, vamos a hacer un pequeño ajuste. Así es que aquí miren, me voy a saltar el primer punto de la espalda y en el siguiente voy a hacer un punto B. Me salto uno y en el siguiente otro punto B. Y así voy a continuar hasta llegar al final aquí de estos puntos de la espalda. Aquí vamos a tener que hacer un pequeño ajuste también, así es que nos vemos aquí. Terminé de hacer los puntos B para la espalda. Asegúrense de poner marcadores aquí en las esquinas. Miren, este delantero tiene 5, luego la esquina, aquí tenemos 9, luego la esquina y aquí tengo un total de 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos B. Ahora aquí al final tengo estos últimos 2 puntos altos. En lugar de hacer el último B aquí encima del punto alto, lo voy a hacer en el espacio de cadena de la tercera esquina. Y ahí está. Aquí vamos a poner un marcador marcando esta tercera esquina. Y ahora vamos a continuar para la segunda manga. Aquí me voy a saltar el primer punto y encima del segundo voy a hacer el primer punto B de la segunda manga y así voy a continuar hasta llegar aquí. Aquí vamos a tener que hacer un ajuste y luego vamos a continuar y hacer los puntos aquí para el delantero. Nos vemos entonces. Terminé de hacer los puntos B para la segunda manga, así es que miren, aquí está la tercera esquina. Después de la tercera esquina tengo 2, 4, 6, 8, 10 puntos B, así como tengo aquí para la primer manga. Tengo 10. Para la espalda les dije que tenía 11 y para el delantero aquí tengo 5 puntos. Miren, aquí para terminar tengo estos últimos 2 puntos. En la cuarta esquina voy a hacer aquí un punto B. Y ahora para el delantero me voy a saltar un punto y en el siguiente voy a hacer un punto B. Me salto un punto y en el siguiente otro punto B y así hasta terminar estos puntos del delantero. Nos vemos al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta número 8. Estoy por terminar esta vuelta número 8. Miren, aquí al final tengo estos últimos 2 puntos. Me voy a saltar el siguiente y encima del último punto aquí voy a hacer un punto alto. Y ahí está, así termino esta vuelta número 8. Ahora miren, cada uno de los delanteros tengo 5, cada una de las mangas tengo 10 y para la espalda tengo 11 puntos B, más los 4 puntos B de las esquinas. Así es que se hace un total de 45 puntos B. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es dividir las mangas. Esta va a ser la primera vuelta, ya que vamos a continuar con el resto del cuerpecito del suéter. Así es que aquí vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Encima de este primer punto, el punto alto, voy a hacer un punto alto. Ahora tengo el primer punto B. En este punto B voy a trabajar un punto alto en realce por frente. En el espacio de cadena voy a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos.
Y en el siguiente punto alto de este mismo punto B voy a hacer un punto alto en realce por frente. Y ahí está. Así vamos a trabajar cada uno de los puntos B. Otra vez más, tengo el segundo. En el primer punto alto hacemos un punto alto en realce por frente. En el espacio de cadena hacemos 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos, un punto alto en realce por frente. Y bueno, así vamos a trabajar estos puntos B de este delantero. Nos vemos aquí, esta es la primera esquina, para mostrarles cómo vamos a dividir la primera manga. Terminé de hacer estos abanicos para el primer delantero. Tengo un total de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora tengo la primera esquina. En esta esquina voy a hacer lo mismo. Miren, vamos a hacer un punto alto en realce por frente, un abanico en el espacio de cadena, una cadena, 2 puntos altos y un punto alto en realce por frente. Ahí está. Así es que ahora para este delantero tengo un total de 6 abanicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para dividir la manga vamos a hacer 3 cadenas. Ahora, si ustedes quieren hacer más cadenas aquí, lo pueden hacer, no pasa nada. Ahora, para dividir la manga me voy a saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos B. Y en la segunda esquina, esta, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un punto alto en realce por frente, un abanico en el espacio de cadena, una cadena, 2 puntos altos. Ahí está. Y un punto alto en realce por frente. Ahora vamos a continuar y hacer lo mismo para cada uno de estos puntos B de la espalda. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la segunda manga. Terminé de hacer estos abanicos para la espalda, incluyendo este de la esquina. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ahora en esta siguiente esquina vamos a hacer otro al modo de tener un total de 13 abanicos para la espalda. Ahí está, tengo 13 abanicos para la espalda. Ahora, para dividir la segunda manga, hacemos 3 cadenas. Me salto 2, 4, 6, 8, 10 puntos B para la segunda manga. Y en la cuarta esquina hacemos lo mismo. Hacemos un punto alto en realce por frente, un abanico en el espacio de cadena. Y un punto alto en realce por frente. Y luego continuamos con lo mismo para el segundo delantero. Y así vamos a terminar ya esta primera vuelta donde hemos dividido las mangas. Así es que continúen. Nos vemos al final aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta donde hemos dividido las mangas. Miren, aquí al final, para terminar, encima del último punto alto hacemos un punto alto. Y ahí está. Así es como terminó esta primera vuelta donde hemos dividido las mangas. Ahora, al final de esta vuelta tengo un total de 25 abanicos. Cada uno de los delanteros tiene 6 abanicos y para la espalda tengo un total de 13. Debajo de cada manga tengo 3 cadenas, así es que se hace un total de 25 abanicos. Ahora, para la vuelta número 2, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar encima de este primer punto alto. Hacemos un punto alto. Ahora, este punto consiste de repetir 2 vueltas. Ya les mostré la primera vuelta aquí, que fue la vuelta número 8, y la primera vuelta de abanicos que hice aquí al dividir las mangas. Así es que aquí vamos a hacer de vuelta los puntos B. Los puntos B siempre se van a trabajar al lado revés. Recuerden que aquí tenemos este marcador marcando el lado derecho. Este es el lado revés del suétercito. Así es que aquí, miren, adentro de cada uno de estos abanicos que hicimos en la vuelta anterior, vamos a hacer los puntos B. Y ya saben, hacemos un punto alto, una cadena, un punto alto. Y me salto al siguiente y hago lo mismo. Y ahí está. Aquí les voy a mostrar lo que vamos a hacer debajo de las mangas.
yo agregué 3 cadenas, así es que nada más voy a agregar un punto B en el centro. Ahí está, tengo 6 puntos B. Tengo 2, 4, 6. Ahora, debajo de la manga, en la cadena del centro, que es la segunda cadena, aquí voy a hacer un punto B. Así es que aquí vamos a aumentar 2 puntos B al final de esta vuelta, uno debajo de cada manga. Así es que ahora voy a continuar y hacer lo mismo. Cuando lleguen aquí debajo de la manga, de la segunda manga, en la cadena del centro, la cadena número 2, van a hacer un punto B y luego van a continuar y terminar los del delantero. Nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de la vuelta número 2, tengo un total de 27 puntos B. Para terminar, siempre nos vamos a ir aquí, miren, al final, encima del punto alto hacemos un punto alto. Siempre iniciamos con un punto alto y terminamos con un punto alto. Recuerden que las dos cadenas no cuentan. Y bueno, ahí está. Esta es la segunda vuelta. De aquí en adelante, estas son las dos vueltas que vamos a repetir. La vuelta de abanicos y la vuelta de puntos B. Así que aquí les voy a iniciar esta vuelta número 3. Hacemos 2 cadenas, giramos encima del primer punto alto, hacemos un punto alto y en cada uno de los puntos B, en el primer punto alto, hacemos un punto alto, enredarse por frente. En el espacio de cadena hacemos un abanico de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos y un punto alto, enredarse por frente. Y así vamos a trabajar cada uno de los puntos B, al modo de terminar esta vuelta número 3 con un total de 27 abanicos. Y siempre de aquí en adelante vamos a tener 27 bien abanicos o puntos B. Así es que continúen así repitiendo estas dos vueltas. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, así es que continúen y nos vemos al final de esa vuelta. Estoy por terminar el cuerpo del mameluco y como pueden ver he cambiado de color de hilo. El tutorial que han estado viendo, como les dije al inicio del video, es del suétercito que ya les mostré en el canal con este mismo punto. Ya saben, en la caja de información pueden encontrar ese tutorial si prefieren continuar tejiendo un suétercito en lugar del mameluco. Aquí ya terminé de hacer esta parte, he hecho un total de 15 vueltas. Desde aquí, la primera vuelta de abanicos que hicimos hasta aquí, tengo 15 vueltas y la última vuelta que hice fue una vuelta de abanicos que la hice al lado derecho. Desde aquí, desde la primera vuelta de abanicos hasta la última vuelta, está midiendo aproximadamente 17.5 centímetros, que son más o menos 7 pulgadas. Si ustedes quieren hacer esta parte más largo, lo pueden hacer más vueltas. Lo importante es de que cuando hagan la última vuelta también sea igual que yo, una vuelta de abanicos. Ahora lo que vamos a hacer a continuación son los delanteros, así es que vamos a hacer este lado, ese lado izquierdo. Así es que para hacer el delantero aquí, esto es lo que voy a hacer. Miren, aquí al final, para terminar la vuelta número 15, hice un punto alto, así es que aquí voy a hacer una cadena. No he cortado el hilo, así es que en este espacio, aquí al final de esta vuelta, voy a hacer ahora 2 puntos bajos. Ahora en la siguiente vuelta, que es la vuelta de puntos B, aquí al final tengo 2 cadenas. Aquí vamos a hacer un abanico de 6 puntos altos. Ahí está, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora me voy a saltar esta vuelta de abanicos y al final de la siguiente vuelta, que es la vuelta de puntos B, aquí donde están estas dos cadenas, voy a hacer un punto bajo. Me salto la siguiente vuelta y al final de la vuelta de puntos B, aquí en el espacio de 2 cadenas, vamos a hacer un abanico. Y así vamos a continuar hasta llegar a la parte de arriba. Para el canesú vamos a hacer exactamente lo mismo, porque al final del canesú también tenemos 2 cadenas y un punto alto al final. Así es que así vamos a continuar. Voy a terminar este abanico y luego les muestro otra vez más.
Aquí está 2, 2, 4, 6. Me salto la vuelta de abanicos y en la vuelta de puntos B, donde están las dos cadenas, hacemos un punto bajo. Y luego van a hacer lo mismo, abanico, punto bajo, abanico, punto bajo, abanico, punto bajo, abanico, y vamos a terminar aquí en esta última vuelta con un punto bajo. Bueno, continúen así. Nos vemos al final de esta primera vuelta del primer delantero. Estoy por terminar esta vuelta de abanicos para este primer delantero. Miren, tengo un total de 6. 2, 4, 6. Este es el último. Aquí al final me voy a saltar la primera vuelta del canesú y me voy a ir aquí donde están estos puntos de cadena. Ahí encima voy a hacer un punto bajo. Y ahí está, así termino esta vuelta. Ahora para la vuelta número 2 voy a hacer una cadena, voy a girar y ahora empezando encima de este primer punto bajo voy a hacer un punto bajo. Ahora en estos 6 puntos altos de este primer abanico voy a hacer un punto bajo en realce por frente, al modo de tener 6 puntos bajos en realce por frente para cada uno de los abanicos. Miren, ahí está, 6 puntos bajos en realce por frente. Ahora, aquí está el punto bajo que está entre los abanicos. También voy a hacer un punto bajo en realce por frente. Y ahora tengo el siguiente abanico, lo mismo, un punto bajo en realce por frente en cada punto alto, al modo de tener 6 puntos bajos en realce por frente por cada abanico. Y en el punto del centro, este que está aquí en el punto bajo en realce por frente también. Y bueno, ahí está. Así es como vamos a trabajar esta vuelta y así es como se mira por el lado derecho. Continúen, terminemos de hacer esta segunda vuelta. Nos vemos al final. Terminé de hacer la segunda vuelta del primer delantero. En esta vuelta hemos hecho puntos bajos en realce por frente en cada uno de los puntos. Ahora, aquí al final, encima de los últimos 2 puntos hice un punto bajo encima de cada uno, al modo de terminar con 2 puntos bajos aquí al final. Si contamos cada uno de los puntos, al final de esta segunda vuelta tengo un total de 44 puntos. Ahora para la vuelta número 3 voy a hacer una cadena, voy a girar. Encima de estos 2 puntos bajos voy a hacer un punto bajo. Ahora en cada uno de estos puntos que hicimos en la vuelta anterior voy a hacer puntos bajos. Así, de esta manera. Un punto bajo por cada punto, hasta llegar a la parte de arriba. Al final de esta tercera vuelta voy a terminar con un total de 44 puntos. Si ustedes tienen 1 o 2 puntos más o menos, está bien, no pasa nada. Solamente asegúrense de que se mire bien y que no quede encogido esta parte. Y bueno, así vamos a continuar. Terminemos de hacer esta tercera vuelta, nos vemos aquí. Estoy al final de la tercera vuelta. En esta vuelta hemos hecho puntos bajos y tengo un total de 44 puntos bajos. Aquí al final, encima del último punto, hice un punto bajo. Ahora vamos a continuar por todo alrededor del cuello y para hacer esto, miren, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una cadena al final de la tercera vuelta aquí de este delantero. En este punto bajo en el espacio voy a hacer un punto bajo. Al final de la segunda vuelta un punto bajo y al final de la tercera vuelta del delantero punto bajo. Y ahí está. Ahora tengo esta primera vuelta del cuello. Aquí empezando con este primer punto voy a hacer un punto alto en realce por frente. En el que sigue punto alto en realce por detrás. Punto alto en realce por frente en el siguiente. Punto alto en realce por detrás en el siguiente y así hasta llegar al final del cuello. Así. Vamos a hacer puntos altos en realce por frente y por detrás. Continúen así. Nos vemos aquí a este otro lado para mostrarles cómo vamos a trabajar el segundo delantero. Terminé de hacer estos puntos altos en realce por frente y por detrás. Asegúrense de que estos puntos les quede un poco suelto para que el cuello no quede muy pequeño. Si ustedes notan de que les queda muy pequeño el cuello, haciendo estos puntos, entonces pueden hacer puntos bajos en lugar de puntos altos en realce por frente. O también lo que pueden hacer es usar un ganchillo tantito más grande, uno de 4 milímetros, les quedaría bien. Bueno, ahora vamos a continuar y hacer el segundo delantero. Así es que
aquí al final, miren lo que yo hice fue, este es el último punto en realce, que está en realce por frente, y encima del último punto hice un punto alto. Así es que ahora lo que voy a hacer es una cadena. Ahora, al final de esta vuelta que acabo de terminar, tengo este punto alto, voy a hacer un punto bajo. Al final de la siguiente vuelta, que es la primera vuelta del cuello que hicimos cuando iniciamos el canesú, aquí voy a hacer el abanico en este espacio. Vamos a hacer 6 puntos altos. Ahí está, tengo 2, 4, 6 puntos altos. Hice uno de más. Ahí están 6. Ahora me voy a saltar la siguiente vuelta y al final de la siguiente vuelta aquí vamos a hacer un punto bajo. Me salto la siguiente vuelta y al final de la siguiente voy a hacer el abanico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me salto la siguiente vuelta y al final de la siguiente, que son donde están las dos cadenas, hago un punto bajo. Así es que aquí para el canesú tengo 2 abanicos y tengo 1, 2, 3 puntos bajos. Ahora tengo la primera vuelta aquí del cuerpo. Esta es la vuelta de puntos B. Me voy a saltar esta vuelta y al final de la siguiente voy a hacer el abanico. Aquí están las dos cadenas. En ese espacio es donde estoy haciendo estos abanicos de 6 puntos altos. Dos, 4, 6. Me salto una vuelta y al final de la siguiente, punto bajo. Me salto una vuelta y al final de la siguiente, un abanico. Seis puntos altos, me salto una vuelta al final de la siguiente, punto bajo, me salto una vuelta y al final de la siguiente un abanico. Me salto una vuelta y al final de la siguiente, punto bajo, me salto una vuelta y al final de la siguiente voy a hacer un abanico. Ahí está, me salto esta vuelta de puntos B y al final la última vuelta de abanicos, aquí vamos a hacer 2 puntos bajos. Y ahí está. Así terminamos esta primera vuelta del segundo delantero y tengo 6 abanicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí al final tengo 2 puntos bajos, un punto bajo aquí al inicio y en medio de los abanicos tengo un punto bajo. Ahora para la vuelta número 2 vamos a hacer una cadena y voy a girar. Y encima de estos primeros 2 puntos voy a hacer un punto bajo en cada uno. Aquí está, tengo 2 puntos bajos. Ahora para esta segunda vuelta lo único que voy a hacer son puntos bajos encima de cada uno de estos puntos altos de cada abanico. Si lo están haciendo para niños, ustedes van a hacer esto en el primer delantero, porque los ojales van a estar a este lado si quieren que quede el punto en realce. Si a ustedes no les importa y quieren hacerlo igual como yo también, no pasa nada, lo pueden hacer. Así es que aquí vamos a hacer un punto bajo en cada punto hasta llegar a la parte de arriba. Y así es como se mira. Así es que continúen. Nos vemos aquí al final de la segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta segunda vuelta donde he hecho puntos bajos. Tengo 44 puntos. Para la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y vamos a girar y vamos a repetir lo mismo. Vamos a hacer un punto bajo en cada uno de estos puntos al modo de terminar con un total de 44 puntos bajos al final de la tercera vuelta para el segundo delantero. Continúen, terminemos de hacer esta vuelta, nos vemos aquí al final. Terminé de hacer la tercera vuelta del segundo delantero. Miren, así es como ha quedado. Ahora esta parte está terminada. Si ustedes no se quieren complicar
y quieren hacer el delantero, este primero que hicimos igual que este, no pasa nada, les va a quedar muy bonito también. A mí me gusta así como quedan los puntos en realce, por eso fue que los hice así. Ahí va a depender de ustedes si lo quieren hacer así como o así como lo hice aquí. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a unir los delanteros así de esta manera. Miren, aquí al final hice el último punto bajo. Este delantero tiene 3 vueltas y este delantero tiene 3 vueltas. Así es que lo que voy a hacer es, miren, aquí es donde yo voy a poner los botones para este suétercito porque es un suétercito de niñas. Si ustedes lo están haciendo para niños, entonces aquí es donde ustedes van a poner los botones y este va a quedar encima porque aquí es donde van a estar los ojales y los ojales van a ser este espacio que está en medio. Tenemos 6 puntos altos, 3 y 3 a cada lado. Aquí en medio este espacio va a ser el ojal, por eso fue que no hice ojales. Les va a quedar más o menos así como este suétercito, miren, así. Cuando ya pongan los botones, como que el ojal va a quedar así en medio en los abanicos. Bueno, así es que aquí ustedes van a unir esta parte de esta manera si lo están haciendo para niños. Van a jalar esta lazada de atrás hacia el frente. Esta es la primera vuelta que hicimos de abanicos para este delantero y lo van a jalar así, de atrás para el frente. Y aquí van a hacer 4 cadenas. Así van a unir los delanteros. Yo lo estoy haciendo para niñas, así es que este delantero es el que va a ir encima. Así es que voy a jalar esta lazada aquí, miren, esta es la primera vuelta, voy a meter el gancho ahí, voy a jalar esta lazada que quedó al final de la tercera vuelta del segundo delantero. Ahora aquí lo que voy a hacer es 4 cadenas y voy a meter el gancho de nuevo por este punto y por el primer punto o la tercera vuelta aquí, miren, al final ahí voy a meter el gancho y voy a hacer un punto alto. Ahí está, este es un punto B. Ahora voy a hacer otro más, voy a irme aquí al final. Esta es la tercera vuelta del primer delantero al final y esta es la primera vuelta del segundo delantero. En esa vuelta ahí voy a meter el gancho, voy a jalar una lazada y voy a hacer un punto B. Ahí está. Aquí vamos a continuar para la parte de abajo del suétercito y ya no vamos a tener que girar en cada vuelta. Y ahí está, tengo 2 puntos B aquí para el centro. Estos son aumentos. Ahora, en el espacio de cadena de cada abanico de la vuelta número 15 que hice aquí para el cuerpo, vamos a hacer puntos B. Así, por todo alrededor. Puntos B en cada uno de los abanicos. Y ahí está, así es como van a continuar ustedes para esta vuelta número 16, ya que vamos a continuar con el resto del cuerpecito y luego vamos a separar las piernitas. Aquí vamos a aumentar 2 puntos B al final de esta vuelta, al modo de terminar con un total de 29 puntos B. Continúen así, nos vemos al final de esta vuelta número 16. Estoy al final de la vuelta número 16. En esta vuelta hemos unido los delanteros, hemos agregado 2 puntos B aquí en el centro, así es que al final de esta vuelta tengo 29 puntos B. Para terminar me voy a ir aquí a un lado de las 4 cadenas y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 16 con 29 puntos B. Ahora, para la vuelta número 17 voy a hacer una cadena y empezando aquí, miren, en este primer punto alto que son las cadenas que hicimos al inicio, voy a trabajar un punto alto en realce por frente. En el espacio de cadena de este primer punto B voy a hacer un abanico de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos y luego un punto alto en realce por frente. Aquí estamos haciendo la segunda vuelta del punto. Estos son los abanicos y así es como se inicia. Ahora, en cada punto B vamos a hacer un punto alto en realce por frente. En el espacio de cadena hacemos un abanico. Y un punto alto en realce por frente. Ay, aquí ya se me terminó la lana, pero
aquí un punto alto en realce por frente y así van a continuar haciendo cada uno de los puntos B. Yo voy a añadir otro ovillo aquí y voy a continuar y terminar esta vuelta número 17. Al final de esta vuelta voy a tener un total de 29 abanicos. Es lo mismo que estábamos haciendo aquí, la única diferencia es que ya no vamos a girar porque vamos a estar trabajando en forma circular. Y aquí nada más vamos a hacer una o dos vueltas más y luego vamos a dividir las piernitas. Bueno, continúen, terminen la vuelta 17, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 17 donde hicimos abanicos, tengo un total de 29. Ahora miren, está midiendo desde arriba del hombro hasta el final de la última vuelta, la vuelta número 17, está midiendo aproximadamente 29 centímetros, que son más o menos 11.5 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es dividir las piernitas. Así como está, tengo la medida que necesito para el overall. Ahora vamos a dividir las piernitas y vamos a hacer las piernitas. Si ustedes quieren agregar más vueltas aquí, lo pueden hacer. Pueden agregar 2 vueltas más. Lo único que les recomiendo es de que terminen igual que yo, que la última vuelta que ustedes hagan aquí antes de dividir las piernitas sea la vuelta de abanicos. Así vamos a continuar igual. Ahora vamos a poner unos marcadores porque así es como vamos a dividir las piernitas. Miren, aquí para el centro estoy marcando estos 2 abanicos. Me olvidé mencionarles de que al final de la vuelta 17 me uní al inicio aquí a un lado, miren, donde está el punto alto en realce, ahí me uní con un punto deslizado y así terminé la vuelta. Así es que aquí estoy marcando 2 abanicos para la parte del frente. Para esta piernita tengo 12 abanicos, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y para la parte de atrás estoy marcando 3 abanicos. 1, 2, 3. Así es que aquí tengo estos 2 marcadores. Y aquí para la segunda piernita tengo también 12 abanicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Así es como ustedes van a poner estos marcadores. Así es que aquí vamos a dividir primero las piernitas y luego vamos a hacer una de las piernitas. Así es que aquí para continuar, como les dije, me uní al inicio con un punto deslizado. Así es que aquí lo que voy a hacer es, en esta vuelta me toca hacer los puntos B. Voy a hacer 3 puntos deslizados. Voy a hacer uno encima del siguiente punto alto, encima del siguiente otro y en el espacio de cadena otro. Ahora ya estoy en el espacio de cadena de este primer abanico, así es que aquí voy a hacer 4 cadenas, un punto alto. Ahora, aquí voy a agregar otro punto B porque aquí solamente tengo 2, aquí tengo 3. Para que se haga más fácil al cerrar las piernitas, en medio de estos 2 aquí voy a agregar un punto B. Y ahora en el espacio del segundo punto de abanico voy a hacer otro punto B. Así es que miren, aquí tengo 3 puntos B. 1, 2, 3. Para dividir la piernita me voy a saltar estos 12 puntos y luego en el siguiente abanico, que es el primero de los 3 que dejamos para la parte de atrás, aquí voy a hacer un punto B, pero primero voy a hacer una cadena. Así es que vamos a dejar una cadena de separación y aquí vamos a hacer el punto B. Y un punto B en los siguientes 2 abanicos. Ahí está. Para dividir la segunda piernita, hacemos una cadena, me salto 12 abanicos. Ahora a un lado de las 4 cadenas me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está. Así es como vamos a dividir aquí las piernitas. Miren, lo que van a hacer es, aquí van a cortar su hilo y van a dejar su hilo largo y luego al terminar el trajecito vamos a venir y vamos a unir estos puntos, punto por punto. Aquí tengo 3 puntos B y aquí tengo 3 puntos B. Así es que vamos a unirlos juntos. Al final se los voy a mostrar. Si me recuerdo, siempre me olvido mostrárselos, pero es fácil. Nada más van a ir por el lado de adentro y van a unir estos puntos B para cerrar ese hueco. Así es que ahora vamos a continuar y hacer aquí esta piernita. Así es que para hacer esto vamos a cortar el hilo y vamos a pasar el hilo por esa última lazada.
Y miren, así es como hemos dividido las piernitas. Ahora, aquí vamos a irnos a este lado, por el lado derecho, al lado izquierdo, así como está el trajecito, y nos vamos a ir en medio de las piernitas en este espacio de cadena. Una cosa, si ustedes quieren agregar más cadenas aquí, lo pueden hacer para darle más a la medida de las piernitas. Para el tamaño que estamos haciendo, creo que es más que suficiente, pero ustedes pueden ver ahí si necesitan hacer más cadenas. Yo solo una cadena voy a hacer, así es que aquí para continuar, miren, vamos a hacer lo siguiente. Voy a meter el gancho aquí en este espacio de cadena en medio de las piernitas y vamos a jalar una lazada. Miren, aquí vamos a hacer una cadena y voy a hacer 2 cadenas más, al modo de tener 3 cadenas aquí. Ahora miren, lo que voy a hacer aquí es trabajar 2 puntos juntos porque no quiero que quede un espacio entre estas 3 cadenas y el primer punto B que tengo que hacer aquí. Así es que lo que voy a hacer es cargar el gancho. Aquí está este punto B de los 3 que hicimos para el lado del frente. Aquí en el espacio meto el gancho, jalo lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho, cargo el gancho y me voy aquí a este primer abanico y en el espacio de cadena del abanico voy a hacer el punto B donde hago un punto alto y cierro este punto. Miren, ahí está. Y así no va a quedar un hueco entre estas 3 cadenas y el primer punto B que me toca hacer aquí. Ahora voy a completar este punto B. Aquí está el primer punto B de los 12 que tenemos que hacer para la piernita y ahora nada más voy a continuar haciendo puntos B por todo alrededor en cada espacio de cadena de cada abanico, al modo de tener 12 puntos B. Continúen así por todo alrededor. Nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta de la primera piernita. Estoy al final de esta primera vuelta de la primera piernita. Miren, hasta aquí tengo 11 puntos B. Tengo el último abanico. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, voy a hacer el punto B aquí haciendo un punto alto, una cadena y un punto alto, pero no lo voy a cerrar. Este último no lo voy a cerrar. Voy a dejar 2 lazadas en el gancho. Voy a cargar el gancho y me voy a ir aquí. Miren, estos 3 puntos B que hicimos aquí en el entrepiernas. Al final voy a meter el gancho ahí, voy a jalar una lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Aquí estoy haciendo lo mismo que hice aquí al inicio para que no quede un espacio muy grande entre el último y este primer punto B que tengo aquí. Ahora para terminar me voy a ir encima, miren, de este primer punto alto que hicimos aquí. Las cadenas están aquí encima del punto. Aquí hicimos estos 2 puntos juntos. Ahí me voy a unir con un punto deslizado y así termino esta primera vuelta de la primer piernita con un total de 12 puntos B. Si ustedes agregaron más cadenas aquí debajo, seguro que van a tener más puntos B. Tal vez aquí van a hacer un punto B en lugar de 3 cadenas. Y van a hacer lo mismo que hicimos aquí al final. Yo lo que voy a hacer es hacer una cadena y luego voy a hacer un punto alto, enredarse por frente en este primer punto alto del primer punto B. Y en el espacio de cadena de cada punto B hacemos un abanico. Ahí está, un punto alto, enredarse por frente. El siguiente punto B, lo mismo, punto alto, enredarse por frente. Un abanico. Y un punto alto, enredarse por frente. Y ahí está, así es como ustedes van a trabajar cada uno de los puntos B de la piernita. Así es que continúen así por esta segunda vuelta. Nos vemos al final. Estoy al final de la segunda vuelta de la primer piernita. Tengo un total de 12 abanicos. Ahora, para terminar, miren, esta vuelta siempre nos vamos a ir aquí a un lado. Miren, tenemos esta cadena y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y ahí está. Así es como ustedes van a terminar cada vuelta cuando les toque hacer la vuelta de los abanicos. Para iniciar la vuelta de los puntos B, ustedes van a hacer 3 puntos deslizados. Un punto deslizado en estos puntos altos al modo de llegar al espacio de cadena. Y ahí van a hacer el último punto deslizado. Luego van a hacer 4 cadenas y un punto alto.
y en cada uno de los espacios de cadena de cada abanico van a hacer un punto B, al modo de terminar con 12 puntos B al final de esta vuelta número 3. Ahora, para terminar esta vuelta 3, se van a unir aquí a un lado con un punto deslizado, van a hacer una cadena y van a trabajar un punto alto en realce por frente y luego un abanico en el espacio de cadena, así como hicimos esta vuelta número 2 de abanicos. Y así es como ustedes van a continuar para el resto de la piernita. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí para la piernita, pero continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer, y lo único que estamos haciendo es repitiendo estas dos vueltas, la vuelta de puntos B y la vuelta de abanico. Así es que continúen así y nos vemos al final de esa vuelta. Estoy por terminar la primer piernita. Miren, he hecho un total de 11 vueltas. Desde aquí, de esta primera vuelta de puntos B que hicimos hasta la última, tengo 11 vueltas. Son 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La última vuelta que hice es una vuelta de puntos B. Si ustedes quieren hacer esta parte más largo, lo pueden hacer más vueltas. Lo único que les recomiendo es de que terminen igual que yo, con una vuelta de puntos B. Ahora, esta parte, así como está, desde aquí, desde la primera vuelta hasta la última, está midiendo aproximadamente 13 centímetros, que son más o menos 5 pulgadas. Ahora vamos a continuar y hacer la parte de abajo del pantaloncito. Así es que aquí lo que voy a hacer, miren, para la vuelta número 12 es hacer una cadena. Aquí al final de la vuelta 11 nada más me uní el inicio con un punto deslizado. Así es que ahora voy a hacer una cadena y en esta vuelta lo que vamos a hacer son medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Así es que cargamos el gancho. En este primer punto, que son las cadenas, voy a hacer un medio punto alto en realce por frente. En el que sigue, medio punto alto en realce por detrás. En el que sigue, medio punto alto en realce por frente, y en el que sigue, medio punto alto en realce por detrás. Y así voy a continuar por toda esta vuelta, alternándome entre un medio punto alto en realce por frente y uno por detrás. Ahora, para terminar la vuelta, se van a ir encima del primer punto, van a hacer un punto deslizado, van a hacer una cadena y luego van a trabajar estos puntos exactamente así como se presentan. Este primer punto está en realce por frente, así es que van a hacer un medio punto alto en realce por frente, uno por detrás, uno por frente, y así por toda la vuelta número 13. Y al final de cada vuelta, para la parte de abajo del pantaloncito, vamos a tener un total de 24 medios puntos altos. Así que continúen así y continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer. Nos vemos entonces. Hice un total de 3 vueltas de medios puntos altos en realce por frente y por detrás, aquí para la parte de abajo del pantaloncito. Al final me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya esta parte está terminada. Al final del video les voy a dar las medidas ya del trajecito terminado. Así es que ahora lo que vamos a hacer es la segunda piernita. La vamos a hacer exactamente igual como hicimos aquí con la primera piernita. Así es que para empezar nos vamos a ir aquí en medio, miren, de las piernitas donde está la cadena. Vamos a jalar una lazada y vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahora vamos a trabajar 2 puntos juntos, así es que voy a cargar el gancho, voy a meter el gancho aquí. Este es un punto B de los que están en el centro de la parte de atrás. En ese espacio voy a meter el gancho, jalo una lazada, quito 2 lazadas, tengo 2 lazadas en el gancho, cargo el gancho, me voy a ir al primer abanico y en el espacio de cadena voy a hacer un punto alto donde cierro estas 3 lazadas y aquí voy a hacer una cadena y un punto alto. Voy a completar este punto B. Ahora voy a continuar por toda esta vuelta haciendo puntos B hasta llegar aquí al último abanico. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta de la segunda piernita. Estoy por terminar esta primera vuelta de la segunda piernita. Hasta aquí tengo 11 puntos B. Está el último abanico. En este espacio de cadena voy a hacer un punto alto, una cadena, y voy a hacer un punto alto aquí, pero no lo voy a cerrar. Voy a dejar 2 lazadas, voy a cargar el gancho, me voy a ir aquí donde está este punto B de los 3 que están para el frente. Voy a meter el gancho en este espacio, jalo una lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro.
Ahora, para terminar, me voy a ir encima del primer punto, que es este que está aquí, del primer punto B. Me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta primera vuelta con un total de 12 puntos B. Ahora, para la vuelta número 2, vamos a hacer una cadena y voy a hacer un punto alto en realce por frente en este primer punto donde nos unimos, que es el primer punto alto del punto B. Ahí está. Y en el espacio de cadena ahora voy a hacer un abanico. Y un punto alto en realce por frente. En el siguiente punto B vamos a hacer un punto alto en realce por frente, un abanico en el espacio de cadena y un punto alto en realce por frente. Y ahí está. Así van a trabajar cada uno de los puntos B hasta terminar con un total de 12 puntos B. Aquí al final se van a unir al inicio, aquí a un lado donde está esta cadena, con un punto deslizado, y luego van a repetir la vuelta de los puntos B. Aquí van a hacer 3 puntos deslizados. Ya estando en el espacio de cadena del abanico van a hacer 4 cadenas y un punto alto, y luego puntos B en cada uno de los espacios de cadena de cada abanico. Ya el resto es exactamente igual como lo hicimos aquí con la primer piernita. Bueno, continúen, terminemos de hacer la segunda piernita. Para la piernita hice 11 vueltas y luego 3 vueltas de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Así es que terminemos de hacer ya la piernita y luego vengo y les muestro cómo hacer las mangas. Terminé de hacer la segunda piernita, la hice exactamente igual como hice la primer piernita. Ahora lo que vamos a hacer son las mangas. Miren, ya hice este lado. Cuando les toque hacer este lado, ustedes lo van a hacer exactamente igual como se los voy a mostrar aquí a este lado. Miren, nos vamos a ir debajo de la manga. Debajo de la manga tenemos estas cadenas que hicimos aquí. En el centro, miren, aquí vamos a meter el gancho. En medio vamos a jalar una lazada y vamos a hacer 3 cadenas. Aquí en el centro vamos a hacer un abanico. Vamos a hacer 3 cadenas, un punto alto, una cadena, 2 puntos altos. Ahí está. Ahora, para que no nos quede un espacio entre este abanico y este que voy a hacer aquí, este es el primer punto B de la manga. Vamos a trabajar 2 puntos juntos, así es que voy a cargar el gancho, me voy a ir aquí al final de este abanico, este punto alto en realce, voy a meter el gancho ahí en el espacio, voy a jalar una lazada, voy a quitar 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho, cargo el gancho y me voy a ir al primer punto B. En el primer punto alto voy a trabajar un punto alto en realce por frente, donde voy a cerrar estas 3 lazadas. Y aquí están los 2 puntos juntos para que no haya un espacio entre el abanico y este que voy a hacer aquí. Este es el primer punto B. Cada punto B los van a trabajar de igual manera. Así es que adentro del espacio de cadena se hace un abanico y luego un punto alto en realce por frente. Otra vez más, tengo el siguiente punto B, punto alto en realce por frente. En el espacio de cadena se hace un abanico. Y un punto alto en realce por frente. Y así van a continuar hasta llegar aquí, a ese otro lado. Nos vemos aquí al final de la primera vuelta para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta. Estoy por terminar esta primera vuelta de la manga. Miren, hasta aquí tengo el último abanico. Me hace falta hacer el punto alto en realce al final. Lo voy a hacer, pero no lo voy a cerrar porque voy a trabajar 2 puntos juntos. Así es que quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas, cargo el gancho. Me voy a ir al final de esta vuelta en este punto alto aquí. Meto el gancho, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas y cierro. Y ahí está. Ahora para terminar me voy a ir aquí donde están las 3 cadenas. Voy a hacer un punto deslizado y así termino esta primera vuelta con un total de 11 abanicos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahora para la vuelta número 2 voy a hacer un punto deslizado en el siguiente punto alto y un punto deslizado en el espacio de cadenas. Ahora aquí voy a hacer 3 cadenas. Ahora me voy a ir encima del primer abanico. En el espacio de cadena voy a hacer un punto B y en cada uno de los abanicos vamos a hacer puntos B.
Aquí voy a disminuir un abanico que es este del centro. Si ustedes le miden esto a su bebita y creen que necesita otro abanico, entonces no lo vayan a disminuir. Lo que van a hacer es un punto B encima, haciendo 4 cadenas, un punto alto. Y luego en cada uno de los abanicos van a hacer los puntos B, así como se los acabo de mostrar. Yo les repito, voy a disminuir este abanico al modo de terminar esta segunda vuelta con un total de 10 puntos B. Nos vemos al final. Estoy al final de la segunda vuelta de esta manguita. Tengo un total de 10 puntos B. Ahora, si ustedes hicieron un punto B aquí en el primer abanico, van a tener entonces 11. Yo, como les expliqué, nada más necesito 10 para este tamaño. Así es que para terminar, me voy a ir aquí. Miren, encima del primer punto alto de este primer punto B, voy a hacer un punto deslizado. Si ustedes hicieron un punto B aquí, entonces se van a unir a un lado de las 4 cadenas. Y luego van a hacer una cadena y hacer un punto alto, enredarse por frente en el primer punto, así como estoy haciendo yo, miren. Esta es la vuelta 3. En esta vuelta 3 vamos a hacer los abanicos. Y de aquí en adelante la vuelta de abanico se va a iniciar igual, así como se las estoy mostrando aquí. Así. Y lo mismo en el siguiente punto B, un punto alto, enredarse por frente, el abanico en el espacio de cadena. Y un punto alto, enredarse por frente. Así van a trabajar cada uno de los puntos B hasta terminar la vuelta 3 con un total de 10 abanicos. Continúen, nos vemos al final para una vez más mostrarle cómo iniciar y cómo terminar esta vuelta y luego iniciar la vuelta de los puntos B, ya que de aquí en adelante ustedes van a continuar para el resto. Nos vemos entonces. Estoy al final de la tercera vuelta. En esta vuelta hemos hecho abanicos. Tengo un total de 10 abanicos. Ahora, para terminar esta vuelta siempre nos vamos a ir aquí al inicio. Miren, donde está la cadena que hacemos al iniciar el punto enredarse, ahí hacemos un punto deslizado. Ahora, para iniciar la vuelta de puntos B, vamos a hacer 3 puntos deslizados. El primero encima del siguiente punto alto, el segundo encima del siguiente y el tercer en el espacio de cadena. Ahora aquí vamos a hacer 4 cadenas, un punto alto. Esta vuelta nos toca hacer los puntos B. En el siguiente espacio de cadena del siguiente abanico, otro punto B. Y así es como van a continuar para esta vuelta número 4, nada más haciendo puntos B. Así es que continúen así, nos vemos al final de esta vuelta. Estoy al final de la vuelta número 4. En esta vuelta hemos hecho los puntos B. Ahora para terminar me voy a ir aquí a un lado. Miren, están las 3 cadenas. Nos unimos con un punto deslizado. Y ahí está la vuelta 4 con un total de 10 puntos B. Ahora de aquí en adelante estas son las 2 vueltas que vamos a repetir, la vuelta de abanicos y la vuelta de puntos B. Así es que para la vuelta 5 les voy a iniciar aquí, vamos a hacer una cadena y vamos a trabajar un punto alto, enredarse por frente, aquí donde están estas 3 cadenas, y en el espacio de cadena voy a hacer un abanico. Así es como van a iniciar la vuelta de abanicos de aquí en adelante. Y un punto alto, enredarse por frente. Otra vez más en el siguiente punto B hacemos un punto alto, enredarse por frente, el abanico en el espacio de cadena y un punto alto, enredarse por frente. Y ahí está. Así van a continuar ustedes para terminar esta vuelta. Ya saben, se van a ir aquí a un lado, van a hacer un punto deslizado y luego para iniciar la vuelta de los puntos B van a hacer 3 puntos deslizados. Cuando estén en el espacio de cadena del primer abanico desde aquí, van a hacer 4 cadenas y un punto alto, y luego en cada uno de los abanicos en el espacio de cadena van a hacer puntos B. Y eso es todo. Es lo mismo que hicimos aquí con las piernitas. Estamos trabajando el punto en forma circular, así es que continúen repitiendo estas 2 vueltas y vamos a hacer un total de, déjenme ver, abanico 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, sí, 12 vueltas. La última vuelta va a ser una vuelta de puntos B. Así es que continúen así, terminemos de hacer esta parte y luego vengo y les muestro cómo hacer el puño. Estoy por terminar la manguita, hice 12 vueltas. Miren, tengo 2,
4, 6, 8, 10, 12 vueltas. La última vuelta que hice fue de puntos B. Así que ahora para terminar me voy a ir aquí a un lado y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora lo que vamos a hacer es el puño, lo vamos a hacer así como este que está aquí, miren. Así es que ahora miren, aquí para hacer el puño vamos a hacer una cadena. Y aquí lo que voy a hacer son medios puntos altos en realce por frente en el primer punto, medio punto alto en realce por detrás en el siguiente, medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás. Asegúrense de que estos puntos les queden bien sueltos para que el ancho aquí del puño no quede muy apretado. También si quieren hacerlo donde agregan un punto extra aquí en medio de los puntos B, lo pueden hacer, no pasa nada. Para el tamaño que estamos haciendo, así como está, es más que suficiente. Las manitas de un bebito recién nacido o de 0 a 3 meses no es muy grande, pero ya saben que pueden agregar más puntos. Aquí en esta vuelta 12 de puntos B pueden hacer un punto alto en medio y así les va a quedar más puntos. Yo lo voy a hacer de esta manera con los puntos que tengo. Al final de esta vuelta me va a quedar un total de 20 puntos. Así es que así voy a continuar haciendo nada más medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Nos vemos al final de esta vuelta número 13. Estoy al final de la vuelta 13. En esta vuelta hemos comenzado a hacer el puño. Tengo un total de 20 puntos aquí. En esta vuelta hemos hecho medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Ahora para terminar esta vuelta 13 nos vamos a ir aquí a un lado donde está la cadena y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 14 y 15 vamos a repetir lo mismo. Vamos a hacer una cadena y luego aquí vamos a hacer un medio punto alto en realce por frente. En el siguiente, medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente en el siguiente y así por toda esta vuelta. Al terminar la vuelta 14 se van a unir aquí al inicio con un punto deslizado, van a hacer una cadena y van a repetir lo mismo para la vuelta número 15. Vamos a hacer 3 vueltas aquí y asegúrense de hacer estos puntos bien sueltos para que el puño no quede muy apretado. Bueno, continúen así, terminemos de hacer el puño y luego vengo y les muestro ya el trajecito terminado. Nos vemos entonces. Terminé de hacer estas últimas 3 vueltas para el puño. Al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Nada más tengo que esconder los hilos y ya la manguita está terminada. Ahora cuando ustedes vayan a hacer este otro lado lo van a hacer exactamente igual como se los mostré aquí con la primer manguita. Y bueno, ahí está. Este lindo mameluco, pelele o bozo está terminado. Miren qué lindo está. Me encanta cómo ha quedado. Y bueno, esta es la parte de atrás. Ya aquí debajo entre las piernitas ya cosí. Les repito, nada más tienen que unir esta parte punto por punto y cerrar esa parte. Y ahí está terminado. Ahora, también ya agregué los botones. Estos botones son de 14 milímetros, pero también pueden usar de 13 o de 15 milímetros. Y los ojales son aquí, miren, en medio de los abanicos. Tenemos 6 puntos altos. En medio es donde estoy metiendo aquí el botón. Y he usado 6 botones. Si ustedes quieren, pueden usar menos. Creo que se mira bien con 6. Ahí va a depender de ustedes si quieren poner más o menos. Y bueno, ahí está. Está precioso. Me encanta este punto. Es uno de los puntos que me encanta tejer muchas ropitas de bebé. Así es que espero que a ustedes también les guste. Bueno, ahora les voy a dar las medidas. Miren, desde el hombro hasta el final aquí del puño está midiendo aproximadamente 25 centímetros, que son más o menos 9 y 7 octavos de pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 15.5 centímetros, que son más o menos 6 y 1 octavo de pulgada. El ancho de la manga, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 9 centímetros, que son más o menos 3.5 pulgadas. Ahora, de largo, desde el hombro hasta la piernita aquí, está midiendo aproximadamente 43 centímetros, que son más o menos 17 pulgadas. Desde el centro hasta el final de la piernita está midiendo aproximadamente 14 centímetros, que son más o menos 5.5 pulgadas. Ahora,
esta medida, miren, creo que es la sisa, desde aquí hasta aquí está midiendo aproximadamente 11 centímetros y medio, que son más o menos 4.5 pulgadas. Ahora, el pecho, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 24 centímetros, que son más o menos 9.5 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, este overol mameluco enterito, buzo o pelele es para niños y niñas entre más o menos 0 a 3 meses. Fácilmente lo pueden tejer más grande o más pequeño. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Ya saben, la caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. Ahora, para tejer esta medida de 0 a 3 meses, usé exactamente 200 gramos. Van a necesitar más o menos dependiendo del tamaño que ustedes tejan. Y bueno, ahí está. Coméntenme y díganme si les ha gustado. Coméntenme si les gustaría que les enseñe cómo tejer un gorrito o unos zapatitos para que hagan conjunto. Y ya saben, si ustedes prefieren tejerlo en 2 piezas, ya en el canal tengo el tutorial de la chaquetita con los pantaloncitos a juego. Y también tengo un tutorial de un gorrito. Así es que en la caja de información también les voy a dejar esos links. Pues bueno, ahí está. Esto ha sido el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.